Keanu Reeves se encontraba en la fila de primera clase, vestido con simplicidad. Su atuendo, modesto y discreto, contrastaba enormemente con el lujo que lo rodeaba. Mientras la gente se apresuraba alrededor, un hombre llamado Victor Harding lo notó. Con una mirada de desdén, Victor no pudo evitar hacer un comentario sobre la presencia de Keanu en ese exclusivo lugar. ¿Qué hace un tipo como tú en primera clase? ¿Seguro que te confundieron con alguien más?, dijo Victor con una sonrisa arrogante, mientras echaba una mirada de desprecio hacia Keanu. Keanu, tranquilo como siempre, lo miró brevemente y respondió con calma. No hay confusión. Estoy aquí porque me lo gané. Las palabras de Keanu fueron sencillas, pero cargadas de una serenidad que desconcertó a Victor. El hombre arrogante intentó articular una respuesta, pero se quedó sin palabras por un instante. El aire a su alrededor parecía volverse más tenso, mientras las personas en la fila observaban, algunas sorprendidas por la compostura de Keanu. Víctor, aunque avergonzado por su comentario, no quiso ceder. Sin embargo, se dio cuenta de que este encuentro no era como los demás que había tenido en su vida. Keanu no era alguien común. Si tienes más partes o quieres que continúe, avísame. A medida que el proceso de embarque avanzaba, ambos hombres tomaron sus asientos. Víctor se acomodó rápidamente, lleno de confianza, mientras que Keanu, siempre sereno, se sentó justo al lado de él. Víctor, aún desconcertado por el encuentro en la fila, no podía dejar de sentirse incómodo al tener a Keanu tan cerca. Su mente comenzaba a dar vueltas, y no podía evitar pensar que aquel hombre tranquilo y sin pretensiones debía de ser algún tipo de impostor en un lugar reservado para los importantes. Con una mirada burlona, Víctor decidió seguir provocando a Keanu, convencido de que su presencia en primera clase no tenía justificación. ¿Seguro que sabes cómo usar todo esto? No parece que estés acostumbrado a este tipo de lujo. No te confunden por un pasajero de clase económica, dijo Víctor, dejando escapar una risa arrogante mientras señalaba el espacio que los rodeaba. Keanu, manteniendo su calma, giró hacia él con una sonrisa suave. No se trata de lujo, Víctor. Se trata de un viaje, y cada uno lo disfruta a su manera. A pesar de las respuestas sencillas de Keanu, había una firmeza en su voz que hacía que Víctor se sintiera incómodo. Cada vez que intentaba provocar, Keanu no se dejaba llevar por la confrontación, y su tranquilidad empezaba a desarmar a Víctor. Bueno, parece que estás aquí solo porque te regalaron el boleto, continuó Víctor, intentando poner en duda a Keanu. O tal vez eres uno de esos actores que se hacen ricos solo por estar en el lugar correcto. Keanu, mirando fijamente a Víctor sin perder su compostura, respondió: Mi trabajo no define mi valor. Lo que importa es cómo trato a los demás. Víctor sintió una incomodidad creciente. Las palabras de Keanu no eran las de un simple actor, un ser común. Había algo más detrás de su serenidad, algo que Víctor no lograba comprender. A medida que el vuelo avanzaba, Víctor se sentía más incómodo en su propio asiento, incapaz de entender por qué aquel hombre que había menospreciado estaba logrando afectarlo de esta manera. Si quieres continuar con la siguiente parte o hacer ajustes, déjame saber. Víctor, aunque incómodo, no podía dejar de intentar hurgar más en la vida de Keanu. Estaba decidido a probar que este hombre tan tranquilo no merecía estar allí, rodeado de lujo, en la misma clase que él. A lo largo del vuelo, las provocaciones de Víctor se volvían cada vez más personales, mientras su ansiedad aumentaba al ver cómo Keanu no reaccionaba de la manera que él esperaba. ¿De verdad crees que encajas aquí, Keanu? ¿Qué has hecho? ¿Para estar en primera clase? Seguro que no es solo ser un actor, ¿no? O tal vez te han dado el boleto por simpatía, dijo Víctor, levantando una ceja y con una sonrisa desdeñosa.
Keanu, sin perder la calma, lo miró con serenidad y respondió suavemente. No busco que los demás aprueben mis elecciones, Víctor. Si tuviera que medir mi vida en términos de dinero o estatus, estaría perdido. Yo valoro más las experiencias, el amor y la paz interior. Víctor, sorprendido por la respuesta, intentó continuar, pero una sensación extraña comenzaba a invadirlo. Cada comentario que hacía parecía resbalar sobre Keanu, como si el actor no tuviera ningún interés en defenderse o entrar en una disputa. La paciencia de Keanu era infinita, y la diferencia entre ambos hombres se hacía más evidente. ¿No te importa nada de lo que se dice sobre ti? ¿No te molesta ser juzgado por tu apariencia?, insistió Víctor, sin poder comprender la calma imperturbable de Keanu. Lo único que me molesta, Víctor, es el juicio hacia los demás sin conocer su historia. Todos tenemos algo que aportar, pero lo que hacemos no nos define. Lo que realmente importa es cómo tratamos a los demás, respondió Keanu con una firmeza que hizo que Víctor vacilara por un momento. El vuelo seguía su curso, pero la tensión crecía en el aire entre los dos hombres. Víctor no sabía cómo manejar la situación. El que siempre había sentido que el mundo giraba a su alrededor y que tenía derecho a opinar sobre todos los demás, estaba encontrando en Keanu a un hombre que no se dejaba influenciar por esos juicios. Era un contraste tan grande que, en lugar de sentirse superior, Víctor comenzaba a sentirse incómodo. Keanu no parecía preocupado por el lugar que ocupaba ni por la gente que lo rodeaba. Solo quería ser tratado con respeto, y ese mensaje resonó más fuerte de lo que Víctor estaba dispuesto a admitir. La conversación entre Víctor y Keanu llegó a su punto álgido, cuando Víctor, claramente frustrado por no conseguir la reacción que esperaba, estalló. La acumulación de su resentimiento se derramó en palabras agresivas. Tienes una actitud tan de superioridad moral, Keanu. ¿Crees que eres mejor que los demás solo porque hablas de respeto y humildad? Todo el mundo sabe que eres solo otro actor tratando de parecer sabio, exclamó Víctor, su voz llena de desdén. Keanu, sin embargo, no levantó la voz ni mostró signo alguno de ira. En lugar de eso, sus palabras fueron claras y firmes, como un río tranquilo que avanza sin perder su curso. Víctor, no se trata de ser mejor o peor. No busco imponerme sobre nadie, ni pretendo ser algo que no soy. Lo que trato de decirte es que el verdadero valor no proviene de lo que tienes o de cómo los demás te ven. El valor real viene de cómo tratas a los demás, cómo los haces sentir y qué haces para hacer del mundo un lugar mejor. La calma de Keanu, combinada con la sinceridad en sus palabras, dejó a Víctor momentáneamente atónito. No podía replicar, y la rabia que había estado acumulando por todo el vuelo comenzó a desmoronarse. La dureza de su actitud se iba derritiendo bajo el peso de la calma y claridad de Keanu. Poco a poco, los demás pasajeros que habían estado observando la conversación empezaron a prestarle más atención a la escena. La atmósfera en la cabina de primera clase cambió. Se volvió más pesada, como si todos en la sala comenzaran a ser conscientes de lo que realmente estaba sucediendo. La arrogancia de Víctor comenzó a sentirse fuera de lugar, mientras la serenidad de Keanu parecía llenar el espacio, invitando a la reflexión. Algunos pasajeros intercambiaron miradas, como si se sintieran incómodos con la actitud de Víctor. Otros, que habían estado callados hasta el momento, comenzaron a asimilar las palabras de Keanu. De repente, la percepción de Keanu en la cabina cambió. Ya no era solo el actor tranquilo que había estado ignorando las provocaciones. Ahora era alguien que mostraba una profunda verdad que había tocado a todos los que lo rodeaban. Víctor, por su parte, se sintió avergonzado,
como si toda su postura de superioridad se hubiera desmoronado en cuestión de segundos. Las palabras de Keanu resonaban en su mente, haciéndolo cuestionar no solo el juicio que había hecho sobre él, sino también las formas en que él mismo trataba a los demás. Ese momento, cuando la tensión en la cabina alcanzaba su punto máximo, una azafata se acercó a Keanu con una pequeña sonrisa. Sostenía un sobre con el logotipo de la aerolínea, y al entregárselo se dirigió a él con una voz tranquila y respetuosa. «Señor Reeves», dijo, «el capitán y la tripulación quisieran expresarle su agradecimiento por todo lo que ha hecho por la comunidad». La sala, que había estado observando en silencio la interacción entre Keanu y Víctor, quedó completamente atónita al escuchar el nombre de Keanu. Aquella figura tranquila y humilde que había estado sentada en silencio junto a ellos no era otra que el famoso actor Keanu Reeves. Un murmullo recorrió la cabina cuando los pasajeros se dieron cuenta de la identidad de la persona que había estado soportando los comentarios de Víctor con tanta calma. Víctor, ahora completamente consciente de que había estado provocando a una de las figuras más respetadas de Hollywood, se sintió completamente abrumado. Un silencio incómodo se apoderó de él mientras trataba de procesar lo que acababa de ocurrir. El hombre al que había insultado y menospreciado no era otro que el mismo Keanu Reeves, un actor que había sido admirado por su humildad, generosidad y bondad. Víctor, con el rostro rojo de vergüenza, se volvió hacia Keanu, buscando desesperadamente una forma de disculparse, pero las palabras no salían. Sabía que ningún «lo siento» podría enmendar lo que había dicho. Finalmente, con el rostro lleno de arrepentimiento, susurró: «Keanu, no sabía quién eras. No debí hablar así. Perdóname». Keanu, con la calma que siempre lo caracterizó, lo miró con comprensión, pero también con una verdad profunda en sus ojos. «No se trata de mi nombre, Víctor. No importa si soy Keanu Reeves o cualquier otra persona. Lo que realmente importa es cómo tratamos a los demás. Las palabras que compartí contigo no tienen que ver con el estatus o la fama. Se trata de respeto y cómo nos comportamos unos con otros. Eso es lo que realmente tiene valor». Víctor, tocado por la sinceridad de Keanu, asintió lentamente, dándose cuenta de que la verdadera lección no era quién era Keanu, sino cómo su actitud había desarmado por completo la superioridad de Víctor y la había reemplazado con humildad y reflexión. La atmósfera en la cabina cambió por completo. Ya no era solo una situación incómoda, sino una oportunidad para que todos reflexionaran sobre el poder del respeto mutuo y la importancia de reconocer que no importa el nombre o el estatus, lo que importa es cómo nos tratamos unos a otros. Después del vuelo, Víctor se encontraba de pie en el terminal, observando a Keanu interactuar con los pocos fans que se acercaban a él. No había cámaras, ni hordas de personas pidiendo autógrafos. Keanu los saludaba con una sonrisa cálida y genuina, tomándose el tiempo para conversar con ellos de manera tranquila y respetuosa. Su humildad era palpable, como si la fama no tuviera ningún peso sobre sus hombros. Víctor observó en silencio, con una sensación de incomodidad que no podía quitarse. Las palabras de Keanu seguían resonando en su mente, como un eco que no se desvanecía. Recordaba cómo se había comportado durante el vuelo, cómo había intentado humillar a Keanu y poner en duda su presencia en ese lugar. Ahora, al verlo interactuar con los demás, algo dentro de él comenzó a cambiar. «¿Qué estoy haciendo?», se preguntó Víctor en voz baja, mientras veía a Keanu de pie, en medio de su multitud de admiradores, pero sin ninguna pretensión. «¿En qué momento me dejé llevar por la arrogancia?
¿Por qué creí que el éxito y el estatus me daban derecho a juzgar a los demás? La reflexión le pegó con fuerza. Mientras observaba la sencillez de Keanu, comenzó a darse cuenta de que lo que realmente importaba no era el dinero, la fama o el poder, sino la manera en que trataba a las personas. La generosidad, la amabilidad y la humildad eran los verdaderos valores que definían a una persona, no la ropa que llevaba puesta o el lugar donde se encontraba. Víctor se sintió avergonzado por su actitud y al mismo tiempo profundamente agradecido por la lección que había aprendido. La arrogancia que había mostrado durante el vuelo ya no le parecía tan atractiva. En cambio, sentía una creciente admiración por Keanu, no por su éxito en el cine, sino por la forma en que se comportaba con los demás, con respeto y sin necesidad de validación externa. De repente, Víctor entendió lo que Keanu había querido decir. No se trataba de tener o ser alguien importante. Se trataba de cómo tratamos a los demás, de la bondad que podemos ofrecer, sin importar el lugar en el que estemos o lo que tengamos. La verdadera riqueza estaba en el corazón, en la humildad y en la forma de mirar y valorar a los demás. Mientras Keanu se despedía de los fans y se alejaba por el pasillo del terminal, Víctor lo observó por un momento, sintiendo una mezcla de admiración y gratitud. Aunque su encuentro había comenzado con juicio y arrogancia, lo que quedaba en su mente era una profunda reflexión sobre lo que realmente importa en la vida. Víctor sabía que había llegado el momento de cambiar, de dejar atrás sus viejas creencias y aprender a ser mejor, no solo para los demás, sino también para sí mismo.